Ya. Gracias por todo. Eh, Hola, bueno, como dijo la actora, bueno, mi nombre es Yamil Salón Villavicencio. Yo acá en Chile me trabajo a la atención de equinos y una introducción muy pequeña de que este trabajo surgió a raíz de mi tesis de pregrado. Eh, fue una historia un poco intensa porque nunca imaginé de que este campo iba a ser tan amplio. Incluso para yo llegar a desarrollar este trabajo me demoré 3 años en investigación, porque mucho de esta información tuve que estudiarla de pacientes humanos para poder finalmente extrapolarlo a equino. Y es muy importante para mí que ustedes estén presentes en esta charla porque mucha de esta información que me tocó tanto tiempo poder descubrirla y poder de alguna forma transformarla y para que pudiera llegar a diferentes colegas, ahora les va a llegar a ustedes de forma inmediata, lo que va a significar de que ustedes ya van a tener la capacidad de poder reconocer puntos importantes en nuestros pacientes y van a poder ayudarlos de forma más efectiva. Así que yo agradezco mucho su presencia acá. Eh, ay, ya. Bueno, nuevamente agradecer a la Universidad Católica de Santa Fe y a la directora, la doctora Mónica Berlanda, por facilitar de que toda esta información pueda llegar a muchas más personas. Y yo soy de las personas que cree que si más sabemos, más podemos ayudar. Así que nuevamente muchas gracias por estar acá y permitir esta oportunidad. Bueno, para comenzar, las lesiones por quemaduras en equinos son poco frecuentes en equinos, pero cuando ocurren son devastadoras. La mayoría de las veces nosotros los vemos asociados a incendios de pesebreras, a incendios forestales, y nuevamente, a raíz de esta poca frecuencia, la información que existe es bastante limitada. Sin embargo, con el cambio climático y lamentablemente con la acción humana, nosotros en estos últimos años hemos ido viendo un aumento de estos accidentes y nosotros lo único que podemos hacer es prepararnos, capacitarnos y tratar de prevenir, que va a ser la única forma efectiva de reducir la cantidad de víctimas que vamos a tener a raíz de estas lesiones. Bueno, ¿qué necesitamos saber sobre las quemaduras? Bueno, las quemaduras es una lesión específica de los tejidos blandos que va a llevar daño o destrucción de la piel y o su contenido, ya sea por agentes físicos, químicos, biológicos o cualquiera de estas combinaciones. Y una quemadura térmica por calor es aquella que se produce por una transferencia excesiva de calor a los tejidos, ¿ya? Bueno, en cuanto a la etiopatogenia, vamos a tener diferentes causas de quemadura, siendo nuevamente las más frecuentes a ver en los equinos las asociadas a incendios de pesebrera e incendios forestales. Cada una de estas causas va a tener diferente grado de gravedad y también va a tener un patrón específico de lesión. Por ejemplo, en los incendios de pesebrera, nosotros vamos a esperar encontrar pacientes que van a tener el dorso, la cara, la grupa quemados principalmente. Y en el caso de los incendios forestales, nosotros vamos a ver principalmente los miembros y la parte ventral afectada. ¿Qué es la importancia de saber los patrones? Si ustedes no tienen información de las circunstancias en que ocurrió, esto de alguna forma les va a ayudar a tener alguna noción de qué pudo haber sido, ¿ya? Eso tienen que tener presente. En cuanto a las características del ambiente y del individuo, nosotros vamos a saber de que un paciente va a soportar las quemaduras de manera muy diferente en comparación a otro. Por ejemplo, al menos en humanos se indica que pacientes que están en edades extremas van a tener quizás su pronóstico va a ser mucho más reservado en comparación a un adulto sano, en cuanto a su capacidad de sobrellevar estas lesiones. En cuanto al sexo, se describe de que las hembras tienen la piel más delgada que los hombres. Por lo tanto, una quemadura en las mismas condiciones de tiempo y de temperatura se espera que sea mucho más grave en una hembra precisamente por esto. También individuos que estén con su estado inmunitario afectado, obviamente van a estar mucho más en riesgo que un individuo sano, nuevamente la tolerancia de estas lesiones. Pues Eh, yo considero, ¿Cómo? ¿Se escucha? Ahí sí está.
Bueno, y en cuanto a las características del agente productor, vamos a saber de que algunos por sí solos van a ser muchísimo más graves en comparación a otros. Por ejemplo, una quemadura causada por relámpagos va a ser muchísimo más grave en todo su potencial en comparación quizás a una marca de fuego, ¿ya? En cuanto a la clasificación, nosotros tenemos que clasificar las quemaduras en base a la profundidad y el área de superficie corporal afectada. El saber esto nos va a permitir determinar las acciones a seguir y el posible pronóstico y tratamiento que hay que hacer con ellos. Y también nos va a marcar mucho la posibilidad de reparación de las heridas. En cuanto a la clasificación de la profundidad, en medicina humana existen diferentes grados para catalogar las quemaduras, pero esta fue la que yo encontré que era más fácil de aplicar a nosotros, pensando de que en veterinaria había tan escasa información que yo sentí que esta era la más sencilla de comprender, ¿ya? Y bueno, en esta escala, que es la de Converse-Smith, nosotros vamos a clasificar las quemaduras en base a grado, siendo la quemadura de primer grado aquella que va a afectar solamente la epidermis y va a tener un dolor moderado, hasta las quemaduras de cuarto grado que van a afectar eh, todas las capas de la piel, más el tejido subcutáneo, músculos, huesos, ligamentos, ¿ya? Y en este caso nosotros vamos a ver una pérdida de la sensibilidad. Y esta es mucho más grave porque, al menos en humanos, se describe que este tipo de lesiones indican amputación. Y nosotros sabemos de que en equinos no podemos hacer eso, ¿ya? ¿Qué es importante tener presente acá? Cuando ustedes se encuentren con un paciente que no se mueve, que ustedes lo tocan, que no le duele, tienen que tener muy claro de que el paciente no está sintiendo, no es que no le vaya a doler en otra zona, pero ese paciente va a estar Sobre realmente muy afectado. quemadura de tercer grado. Ay, eh, Por favor, apaguen todos los audios, por favor. Si me duele. ya, prosigo. Ya. Eh, Bueno, en cuanto a la área de superficie corporal afectada, esto nos va a permitir determinar si una quemadura nosotros la vamos a manejar de forma local o sistémica, ¿ya? Locales van a ser aquellas que sean menor al 20% de la superficie corporal quemada, y las sistémicas van a ser todas aquellas que afecten más del 20% de la superficie corporal. También esto nos va a ayudar a determinar cuánto requerimiento de fluido vamos a necesitar y el valor pronóstico. Nosotros sabemos de que a mayor superficie corporal afectada, el pronóstico va a ser más reservado y también vamos a necesitar mucho más fluidoterapia, ¿ya? También vamos a tener quemaduras en zonas especiales que se van a caracterizar por ser muy dolorosas, por haber una pérdida de función y además del componente estético afectado. Durante mi estudio solamente logré encontrar en un trabajo que era aproximadamente de los años 80 de la doctora Wendy Duker, que ella logró, o sea, en esta figura determinar los porcentajes de superficie corporal afectada, y fue la única que yo encontré más fidedigna, ¿ya? Por eso la menciono acá. Y en caso de que ustedes no tuvieran acceso a ella, nosotros tenemos que ocupar la regla de los 9, que es donde aparece el perrito del centro, en donde nosotros dividimos el organismo en múltiplos de 9. Y nosotros con eso vamos teniendo una estimación. Lo que sí, que esta no va a ser tan exacta en comparación a la que es de Quino, ¿ya? Pero igual se las planteo en caso de que tengan que hacer uso de algo para poder tener una estimación, ¿ya? En cuanto al mecanismo de lesión por quemadura, nosotros vamos a lograr identificar en la quemadura diferentes zonas. La zona de coagulación va a ser aquella en donde se va a recibir la mayor transferencia de calor, y en esta zona vamos a tener necrosis. La zona de éstasis va a ser la zona que va a rodear la zona de coagulación y va a presentar isquemia. Y esta área solamente es posible de recuperar si nosotros hacemos una fluidoterapia adecuada. Si nosotros no hacemos ese tratamiento, o sea, la quemadura va a tender a extenderse y a profundizarse. Entonces esta zona es la que nosotros tenemos el potencial de recuperar. Y la zona de hiperemia va a ser aquella que va a estar efectivamente, con hiperemia, y nos va a permitir nutrir la zona de éstasis, ¿ya? Y esa zona va a tener la epidermis comprometida, pero la dermis va a estar intacta, ¿ya? En cuanto a la extensión de la destrucción del tejido, esto nuevamente va a depender de la
temperatura de la fuente de calor, nosotros ya sabemos de que a diferente temperatura, por ejemplo, si nosotros a un tiempo tenemos, por ejemplo, 50 grados Celsius en comparación a 100 grados Celsius, nosotros sabemos de que la quemadura va a ser más grave en aquella donde la temperatura sea mayor. Lo mismo en el caso de la duración de exposición. Si nosotros estamos a una misma temperatura, pero en un caso estamos en 30 segundos y en otro caso estamos en 2 minutos, a pesar que la temperatura no sea quizás tan alta, sí vamos a tener mayor daño en la zona donde esté expuesta más tiempo. ¿Ya? Nuevamente, en el caso del grosor de la piel, nosotros ya sabemos de que zonas de la piel más gruesas, probablemente las quemaduras sean más superficiales. ¿Ya? Y el coeficiente de conductividad térmica va a ser aquella propiedad que tiene la fuente de calor de ser capaz de transferir energía a otro elemento. ¿Ya? En cuanto a la fisiopatología, esta es el eje principal de la lesión por quemadura. Si nosotros logramos entender qué ocurre en esta etapa, nosotros vamos a poder finalmente poder otorgar un tratamiento adecuado para nuestros pacientes. ¿Ya? Es muy importante mencionar de que la descripción sobre la fisiopatología no la encontré en los papers de medicina veterinaria. Solamente lo logré encontrar en información en medicina humana y es vital, porque esta etapa es la que nos va a permitir determinar si nuestro paciente va a vivir o no. ¿Ya? Bueno, en cuanto a las alteraciones locales, que van a ser nuevamente menores a los de la superficie corporal, nosotros vamos a esperar solamente ver una alteración de la piel. Y en las alteraciones sistémicas, que van a ser aquellas que abarquen más del 20% de la superficie corporal, nosotros vamos a tener presentación del choque hipovolémico, lesión de las vías respiratorias, alteración de los órganos y nuevamente la alteración en la piel. En cuanto a la alteración en la piel, nosotros vamos a tener, después de que la fuente de calor se contacte con la piel, va a haber una destrucción de la barrera cutánea. Y esto No, nos pero va bueno, yo agarré trabajo y digo, no, cuando salga a trabajar. a... em, Por favor, después, ya. Bueno, nosotros después de la exposición a la fuente de calor, vamos a tener una destrucción de la barrera cutánea y esto va a hacer de que se produzca una pérdida de líquidos y electrolitos, lo que nos va a causar de que haya deshidratación. Se va a producir una predisposición a infecciones bacterianas precisamente por la pérdida de esta barrera cutánea. Se va a producir vasodilatación y liberación de mediadores de la inflamación y vamos a tener la presentación de edema y el estímulo nervioso por calor nos va a causar dolor. En cuanto a la fisiopatología del choque hipovolémico, nosotros, nuevamente, luego de la exposición a la fuente de calor, vamos a tener una pérdida, o sea, una liberación masiva de mediadores de la inflamación y de la cascada de la coagulación. Por lo tanto, vamos a estar ante la presencia de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Ya? Y esto nos va a causar de que se produzca extravasación de proteínas y de fluidos al líquido intersticial teniendo edema, tanto en las zonas quemadas como en las zonas que están sanas. A la vez se va a producir una disminución del gasto cardíaco, lo que al final va a causar una disminución del retorno venoso y alteración de la perfusión, y también se va a producir un aumento de la resistencia vascular periférica y pulmonar. Todo esto va a causar a que se produzca un choque hipovolémico por pérdida de plasma. ¿Cuál es la diferencia que nosotros tenemos en comparación al shock hipovolémico, o sea, el choque hemorrágico? En este caso, en el choque hemorrágico, nosotros vamos a ver la pérdida de sangre efectivamente, pero en este caso, la pérdida de volumen se va a producir hacia el tejido intersticial. Entonces, claro, nosotros por eso vamos a ver un paciente tan edematizado y vamos a ver por qué está también con todas estas alteraciones del retorno venoso. ¿Ya? Esa es la diferencia que tiene y esto es lo que hace característico el shock en el quemado. ¿Ya? Esto es bien particular, esto es un resumen, pero todos los puntos que causan esta alteración son impresionantes. ¿Ya? Bueno, luego de esto, si nosotros no podemos resolver esta situación, se van a producir daño por hipoxia y reperfusión de los tejidos y finalmente la progresión del choque irreversible y la muerte. Después, en cuanto a la alteración de las vías aéreas, nuevamente nosotros vamos a tener, bueno, una vez de que se lesionen las vías, nosotros vamos a tener daños en tres aspectos. El primero de estos va a ser
el daño directo por calor en la vía aérea superior. Esto va a causar que se produzca edema en la vía aérea, lo que va a causar una obstrucción del flujo de aire. Hay que recordar de que los equinos solamente respiran por la nariz, por lo tanto, esto sí va a ser algo determinante para su supervivencia. También vamos a tener daño químico por tóxicos inhalados. Es importante saber de que cuando hay humo, producto de un incendio, esta va a tener dos fases, una que es particulada y una que es gaseosa. Y en las fases particuladas es lo que nosotros vamos a inhalar y se van a quedar pegados en la mucosa del tracto respiratorio. Todos estos químicos van a reaccionar con la mucosa y van a producirse ácidos o álcalis y se van a producir necrosis del tracto respiratorio. Y a la vez esto va a causar liberación de mediadores de la inflamación. Todas estas secreciones que se produzcan y necrosis de los tejidos, por gravedad, va a tender a bajar em, hacia la parte alveolar y puede llegar a obstruir el parénquima pulmonar, ¿ya? Y estos tejidos es difíciles de sacar porque toda la barrera mucociliar va a estar alterada. Entonces nosotros vamos a tener la presentación de un paciente que no va a poder liberar las secreciones que se están produciendo en él. Y vamos a tener también la presentación de intoxicación por monóxido de carbono, que finalmente va a causar una hipoxia generalizada. Y finalmente nosotros vamos a tener la presentación de insuficiencia pulmonar aguda, edema pulmonar con obstrucción de las vías aéreas bajas y lesión del parénquima pulmonar, y la presentación de la bronconeumonía. Que es importante saber acá de que estas lesiones pueden presentarse de forma aislada o combinada. Si se presentan las tres, obviamente el pronóstico va a ser mucho más reservado en comparación a que solamente sea el manejo de una de estas vías, ¿ya? Y es importante también mencionar de que la presentación en tiempo va a variar eh, durante la evolución del paciente. ¿Y qué es importante saber? Que en el caso de la bronconeumonía, al menos se describe que los quemados se va a presentar aproximadamente entre los 7 y los 14 días, ¿ya? Precisamente porque el organismo tiene que esperar de que estas mucosidades desciendan al parénquima, se empiecen a obstruir, empieza a ser un caldo de cultivo, y a los días se va a presentar la neumonía. Entonces, en este caso, nosotros lo único que podemos hacer es hacer un monitoreo constante de nuestros pacientes en búsqueda de estar atento cuando haya algún cambio y tomar las medidas apropiadas eh, cuando se nos presente la bronconeumonía. La alteración en otros órganos son bastante variadas. Aquí está bastante resumido, pero se describe en medicina humana de que las quemaduras es el trauma más agudo que puede sufrir un paciente y tiene la capacidad de afectar cualquier órgano o sistema. En equinos no se encontró esto descrito, así que esto es netamente de humanos, pero yo igual lo pongo acá porque es importante para nosotros saber entender y poder extrapolar la información que existe para poder reconocer a nuestros pacientes y tratarlo de la mejor manera posible. Bueno, ¿qué es importante saber acá? De que dentro de las primeras alteraciones nosotros vamos a ver alteración de la función renal y nuestros pacientes pueden tender a tener una insuficiencia renal aguda. También, y si esto no se trata a su momento, va a progresar y finalmente nuestros pacientes no van a morir por la quemadura propiamente en sí, sino que por todas las alteraciones que se van produciendo en los diferentes órganos. También acá es muy importante mencionar la parte gastrointestinal, porque al haber hipovolemia, hipoperfusión, también va a permitir de que haya traslocación bacteriana desde el intestino hacia el organismo. Por lo tanto, se va a transformar en em, ¿cómo era la palabra? En un posible punto, o sea, en un posible origen de sepsis que nosotros podíamos desconocer si nosotros no sabemos que ocurre en esta alteración a nivel gastrointestinal. ¿Ya? Estos pacientes van a tender, si no se tratan, a hacer diferentes focos de sepsis. Entonces, una de nuestras zonas rojas va a ser este órgano, o sea, el aparato gastrointestinal, ¿ya? Entre otros. También es importante mencionar de que este paciente va a presentar un cambio en su metabolismo y se va a volver hipermetabólico e hipercatabólico, ¿ya? ¿Por qué fallecen nuestros pacientes? Me costó mucho poder encontrar eh, esta información después de leer y comprender tanta información y desde un principio tener muchos pacientes que fallecieron sin entender qué pasaba a pesar que estábamos haciendo un tratamiento.
Pero después de todo mi estudio, logramos identificar que finalmente los pacientes inicialmente mueren por intoxicación por monóxido de carbono y por choque hipovolémico por pérdida de plasma. Por eso es muy importante su manejo en las primeras horas, lo que nos va a permitir saber si nuestro paciente va a poder recuperarse o no. Y de forma tardía, nuestros pacientes van a tender a fallecer principalmente por insuficiencia renal, eh, sepsis o falla multiorgánica. ¿Por qué hablo de la hora de oro? En medicina humana, en los pacientes quemados, se indica de que aquel paciente que se atienda dentro de la primera hora después de ocurrido el incendio va a tener mucha más chance de poder recuperar en comparación a aquel paciente que pasen muchas horas después del accidente y se trate, aunque sea con la mejor tecnología, ¿ya? Entonces nosotros debemos tener presente que un paciente quemado tiene que tratarse lo antes posible. Y también tener presente de que en los humanos estos pacientes se les llama gran quemados y estos pacientes tienen que ser manejados en una UCI prácticamente. En nuestro medio nosotros no lo tenemos, pero sí podemos brindar todos nuestros conocimientos y mejores herramientas para tratar de compensar a este paciente. Bueno, ¿qué tenemos que considerar en el examen clínico? Que nosotros tenemos que evaluar, o sea, que la extensión de las quemaduras nosotros la vamos a ver recién más exacta aproximadamente a la primera o segunda semana, ¿ya? Estos pacientes, sus lesiones van evolucionando diariamente, entonces nosotros vamos a ver de que el paciente a los días como que fuera empeorando, pero simplemente su quemadura va evolucionando y nosotros vamos a poder ver realmente su envergadura. Es muy importante realizar una reseña completa, la anamnesis y el examen físico completo, y es importantísimo saber de que una vez que nosotros logramos estabilizar al paciente, podemos recién ahí evaluar y tratar las heridas. Y nosotros sabemos de que la difusión de un órgano va a tomar varios días en hacerse presente, por el que el monitoreo de estos pacientes de forma continua va a ser fundamental. En cuanto a los signos clínicos, estos van a ser muy variados en cada aspecto, y nosotros vamos a tener que saber reconocer qué podemos esperar en un choque polémico en cuanto a las vías respiratorias y la intoxicación por monóxido de carbono. En este caso, nosotros vamos a tener la presentación de signos neurológicos, por lo tanto, ahí va a ser muy importante que ustedes tengan presente que esos signos ustedes determinar si es producto de la intoxicación por monóxido de carbono o es una lesión propiamente del sistema nervioso. Pero tienen que tener eso presente para poder atender a nuestros pacientes, principalmente cambio de comportamiento, ¿ya? También vamos a presenciar también la intoxicación por cianuro de hidrógeno. Nosotros, este gas también es bien frecuente de encontrar en los incendios, por eso lo menciono acá, y también vamos a tener acá la presentación de cambios de conducta, ¿ya? Y es importante que lo tengan en conocimiento. Nuevamente, los signos asociados a piel, y también vamos a esperar encontrar la presentación principalmente de afección ocular, la presentación de fiebre y la presentación también de síndrome compartimental. El síndrome compartimental, yo solamente lo encontré descrito en humanos, pero en humanos es gravísimo cuando se presenta. Por eso yo acá lo incorporo para que nosotros lo reconozcamos, o sea, seamos capaces de reconocerlo y poder tratarlo a tiempo, ¿ya? Los exámenes de laboratorio y procedimientos a realizar en humanos es un poco más amplio, pero yo acá puse de preferencia los que nosotros, al menos en el ámbito de la medicina equina, nosotros tendríamos mayor acceso a realizar, ¿ya? Eh, Nosotros también sabemos de que tenemos que adaptar esto a realmente a la capacidad técnica y y a la disposición de elementos que tengamos nosotros, pero acá es importante que ustedes sepan de que pueden hacer todos estos exámenes. Cada uno va a tener diferentes resultados, los cuales ustedes tienen que ir asociándolos con la signología clínica, ¿ya? Porque, por ejemplo, nosotros si medimos la concentración de monóxido de carbono inicialmente, quizás nos pueda confundir un poco porque quizás van a haber valores muy altos, pero el paciente está, digamos, de alguna forma no está tan comprometido, pero así nuestro examen no está arrojando otra cosa. Entonces, todos estos parámetros ustedes tienen que ir a asociarlo con el estado clínico del paciente.
y muchos de estos ustedes van a tener que ir repitiéndolos durante la evaluación. En cuanto a las complicaciones, estas van a ser bastante variadas y nosotros tenemos que tener presente de que algunos van a ocurrir eh, a los pocos días de ocurrido el accidente y otros se van a demorar meses en poder presentarse. Y nuevamente acá lo más importante va a ser el monitoreo de estos pacientes. ¿Qué es importante saber? Que al menos en medicina humana se describe de que un paciente con quemaduras puede demorar incluso hasta 2 años en realmente tener una curación bastante avanzada, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que esperar, saber de que el paciente durante harto tiempo nosotros vamos a tener que estar pesquisando de si presenta alguna alteración una vez dado de alta. Bueno, después que nosotros sabemos toda esa generalidad sobre las quemaduras, la pregunta es, ¿qué hacemos? Y aquí es donde finalmente, al menos en mi trabajo de tesis, yo hice el protocolo terapéutico de lesiones inducidas por quemadura. En esto yo me basé principalmente en la lectura de guías clínicas sobre el manejo de los pacientes quemados, cuya finalidad era de que cualquier médico humano tuviera la capacidad de entregar los primeros manejos a un paciente quemado antes de que esto fuera derivado a un lugar más especializado, en este caso una unidad de quemado. En este caso, acá se pudo identificar y extrapolar a Equino cuáles son aquellos manejos que nosotros tenemos que dar prioridad para finalmente nuestro paciente pueda sobrevivir. Bueno, para comenzar, en cuanto al rescate en el lugar del accidente, que va a ser uno de nuestros manejos extrahospitalarios, a modo general, nosotros tenemos que trabajar con personal que esté capacitado y tenga conocimiento en el manejo de las diferentes especies en estos accidentes. Porque nosotros tenemos que tratar de disminuir el número de víctimas que se vayan añadiendo en esta situación. Nuevamente, el trabajo tiene que ser en equipo y dirigido por un líder y tienen que pensar de que acá vamos a colaborar personas de diferentes ámbitos, bomberos, policías, veterinarios, gente con conocimiento químico. Entonces tiene que ser un trabajo que esté coordinado, tiene que haber un líder, que todas acá las acciones tienen que ser informadas precisamente para poder disminuir la cantidad de posibles rescatistas afectados. Pacientes que no están viejos se tienen que derivar a otras funciones y retirar del lugar. Nosotros tenemos que tratar de evitar la presentación de ruidos fuertes y luces porque nuestros pacientes se van a alterar aún más. Tienen que tener presente que los equinos frente al estrés funcionan como una bomba de tiempo, por lo tanto va a ser muy peligroso tanto para el equino como para los rescatistas. Tenemos que tener implementos de seguridad, idealmente si se pueden ubicar a los dueños para poder saber cómo se comportan los animales, va a ayudar mucho en el manejo. Y aunque la situación no sea segura, no hay, o sea, si la situación no es segura, no se debe intentar el rescate, ¿ya? Hay que tener presente de que el fuego es tan impredecible de que lamentablemente uno puede quedar atrapado. Entonces, hay que tener bien presente cómo vamos a actuar y qué es lo que realmente vamos a poder hacer, ¿ya? Es una decisión súper difícil, pero tenemos que tenerla presente. Bueno, eh, en caso a los incendios de pesebrera, lo ideal es que se tenga que informar a los rescatistas si hay objetos que puedan obstaculizar la salida, saber cómo se abren las puertas, ya que todo eso va a facilitar de que los pacientes se puedan extraer más fácilmente de las peceras. Y que los pacientes se forman y en este caso va a consistir en que uno de alguna forma haga como una cadena humana. Es decir, el rescatista saca el caballo de las pesebreras, se lo entrega a otra persona que se encuentra más alejada, y ésta lo aleja aún más y se lo entrega a otra persona. Cosa así de ir sacando la mayor cantidad de pacientes en el menor tiempo posible. ¿Ya? Si no se pudiera hacer eso, la liberación tiene que ser de forma masiva, ¿ya? Pero se tiene que avisar a todo el personal, a toda la gente, que van a haber caballos sueltos, porque ya eso puede, ya de por sí, causar otro tipo de accidente, ¿ya? Si nosotros logramos acercarnos a nuestros pacientes de forma individual, tiene que ser de forma serena, cosa que
cosa que el equino de alguna forma se deje capturar y pueda salir con el rescatista. Y lo que es fundamental, que luego que saquen a todos los caballos hay que cerrar las pesebreras. En varios informes que encontré de los años 60, de mucho tiempo atrás, indicaban que caballos que habían sido liberados de forma masiva, muchos volvían a sus pesebreras, porque era su lugar seguro, porque es ahí donde ellos comen y duermen. Por lo tanto, muchas muertes hubieron porque animales regresaron. Entonces es importante de que se tiene que cerrar toda pesebrera, toda puerta atrás de uno. ¿Ya? En el caso de los equinos que estén sueltos, hay que esperar que ellos en algún momento decidan tranquilizarse solos y ahí nosotros ir a capturarlos y poder llevarlos a un lugar alejado de la zona de incendio. En el caso de los incendios forestales, nuevamente la evacuación temprana va a ser el manejo ideal, porque al final esto nos va a permitir sacar a la mayor cantidad de pacientes de la zona de riesgo, también en un tiempo en que no sea tan riesgoso y también va a evitar de que se obstruya la salida. Acá en Chile, hace unos años atrás hace aproximadamente 2 años, un incendio muy grande en una zona muy poblada que se llama Viña del Mar. Y muchas de las muertes que se produjeron ahí fue porque se atocharon las salidas con los vehículos. La gente tratando de escapar no pudo arrancar. Y mucha gente murieron asfixiadas en la zona por no poder escapar. Entonces, eso es un claro reflejo de que nosotros tenemos que saber tener vías de escape, mantenerlas siempre despejadas, porque va a marcar una diferencia, la vida o la muerte. Nuevamente, vamos a tener que tener implementos de seguridad y en caso que nosotros no podamos sacar a nuestros pacientes, se tienen que adecuar recintos que sean o sea, adecuados, en los cuales no haya material combustible y se les tiene que dejar con agua y alimentos y esperar de que ojalá eso pase y ojalá no los afecte, ¿ya? Si hay animales que se encuentran atrapados por el fuego o tengan que pasar zonas cerca de fuego, lo ideal es poder colocarles mantas o frazadas. Y nuevamente vamos a tener que destinar un lugar de rescate alejado de la zona de incendio. Y luego de que pase todo el incendio, nosotros recién ahí vamos a proseguir a hacer la búsqueda de sobrevivientes. ¿Ya? Luego de esto, nosotros vamos a hacer el manejo inicial en el lugar del accidente. En este caso, en nuestro lugar alejado de la zona de incendio, nosotros vamos a proseguir a realizar la implementación de un triage. Esto lo vamos a hacer solamente si tenemos a 2 o más pacientes que requieran ser clasificados. ¿En qué consiste el triage? En que va a ser una herramienta que nos va a permitir determinar eh, la gravedad de las lesiones y el orden de atención, ¿ya? Y luego de que nosotros sabemos esto, nosotros vamos finalmente a realizar una revisión primaria, una revisión secundaria y el tratamiento. A partir de esto, nosotros vamos a determinar si nuestro paciente debe ser derivado a algún hospital. Se puede realizar o sea, se puede hacer un hospital de emergencia y el paciente puede ser atendido ahí o se tenga que realizar eutanasia. Hay que tener presente que, lamentablemente, muchos de nuestros pacientes no los vamos a poder salvar debido a la complejidad de sus lesiones. Por lo tanto, hay que tener presente de que aquí vamos a tener que realizar muchas eutanasias, ¿ya? Y es fuerte porque uno dice, pero ¿cómo es tan impresionante la cantidad de animales afectados? Pero lamentablemente tenemos que hacernos algo y ojalá hacerlo de la manera más humana posible. Luego de que llegamos al hospital, vamos a repetir nuevamente este procedimiento debido a que durante el traslado nuestros pacientes pueden sufrir un cambio en su estatus de salud, ¿ya? Y nuevamente clasificamos a nuestro paciente y proseguimos a realizar la revisión primaria, la revisión secundaria y el tratamiento. En la revisión primaria, nosotros vamos a realizar el protocolo ABCDE, el cual nos va a permitir determinar aquellas condiciones que van a poner en riesgo de forma inmediata la vida del paciente. Una vez de que nosotros logramos controlar esos factores, nosotros vamos a proseguir a hacer una revisión secundaria en donde nosotros nuevamente vamos a revisar a nuestro paciente de una manera más minuciosa en búsqueda de otros traumatismos. También aquí nosotros vamos a obtener mayor información del paciente y de los manejos que se hicieron en el lugar del accidente
Y aquí vamos también a realizar exámenes de laboratorio y procedimiento, debido a que acá nosotros vamos a tener de por sí ya más acceso a diferentes herramientas. Y también acá esta evaluación nos va a permitir determinar la gravedad de las quemaduras, ya sea como leve, moderado o severo. Luego de esto, que nosotros ya sabemos la gravedad de nuestro paciente, nosotros vamos a determinar las opciones de tratamiento. En este caso, los vamos a dividir en un tratamiento local y el tratamiento para las alteraciones sistémicas. En cuanto a las alteraciones sistémicas, acá se ordenan por orden de prioridad, ¿ya? Por donde nosotros tenemos que empezar a manejar a nuestros pacientes. En cuanto al manejo del shock por quemadura y monitoreo de la resucitación, este va a ser el punto fundamental para el pronóstico de nuestro paciente. Y acá nosotros vamos a instalar una vía venosa e iniciar la fluidoterapia. El objetivo acá va a ser contrarrestar la pérdida de volumen, monitorear la respuesta del paciente, modificar la estrategia de tratamiento en base a cómo lo tolera el paciente y poder corregir efectos en la formación del edema. En medicina humana se describe el uso de la fórmula de Plaquenil para pacientes quemados como guía durante las primeras 24 horas, y esta fórmula es 4 ml de Ringer lactato por superficie corporal afectada por kilogramo de peso, y de este volumen el 50% se da en las primeras 8 horas y el 50% restante en las 16 horas restantes. Acá va a ser muy importante monitorear al paciente, porque nosotros vamos a correr el riesgo de o aumentar el edema o dar una fluidoterapia insuficiente. Entonces, en este caso, nosotros de alguna forma es un manejo muy complicado para saber si esta fórmula nosotros la bajamos un poquito o la aumentamos un poquito más. Y acá como dato entrego de que en medicina humana se ocupa mucha vitamina C, porque la vitamina C en estos pacientes nos va a ayudar a reducir la cantidad de volumen que vamos a necesitar de fluido. ¿Por qué? Porque la vitamina C, aparte de ser antioxidante, va a tener la capacidad de, ay no, disculpen, no, de reducir la lipoxidación de las membranas del endotelio. Entonces, de alguna forma va a ayudar a que no se produzcan tantos gaps en el endotelio producto del edema. Entonces va a estabilizar de alguna forma el endotelio. Entonces nosotros vamos a reducir la edematización, ¿ya? Y en humanos se ocupan dosis altas, muy altas. Entonces nosotros acá en Chile nos tocó ocuparlo en nuestros pacientes, y efectivamente nosotros ocupamos mucho menos de la fórmula incluida acá, ¿ya? Entonces es lo que se recomienda hacer y no tendría efectos adversos en este contexto, ¿ya? Cuando nosotros paramos de ocupar esta fórmula, cuando nosotros vemos de que ya nos acumula más edema, y, y también cuando nosotros tengamos que el volumen o sea, que para mantener la diuresis va a ser igual al volumen de mantenimiento. Ah, algo importante que me faltó mencionarle respecto al edema. Si nosotros tenemos un incremento del edema, nosotros vamos a tender a causarle al paciente edema pulmonar, edema cerebral, edema en el pericardio. Entonces, nosotros tenemos que hacer un monitoreo intenso en la fluidoterapia según la respuesta, ¿ya? Pero esta parte es vital. Si nosotros no hacemos este punto, nuestro paciente va a fallecer. Entonces, esta es la regla de oro en el tratamiento del paciente quemado, la fluidoterapia. Y lo importante acá es saber de que después de que pasan este periodo de resucitación inicial, nosotros después de eso la diuresis va a ser una guía poco fiable, porque el paciente va a empezar a perder líquido por otras vías, evaporación, diuresis por aumento de la de glucosa en sangre, aumento de proteínas en sangre. Entonces vamos a tener pérdida de fluidos por otras zonas. Entonces nosotros vamos a tener que apoyarnos con otros índices analíticos y también con el examen clínico, ¿ya? Respecto al manejo de las vías respiratorias, bueno, el objetivo acá va a ser aliviar la hipoxia, mantener una vía aérea permeable, revertir la obstrucción de las vías aéreas bajas, controlar la inflamación, el edema y la infección. Y nuevamente nosotros vamos a tener diferentes áreas para trabajar. O sea, las lesiones de la vía aérea superior, lesiones de la vía aérea inferior y la intoxicación por monóxido de carbono o cianuro. El diagnóstico
principalmente nosotros lo vamos a realizar en base a la sospecha clínica. Si nosotros sospechamos de que este paciente pudo estar en contacto por un incendio y nosotros vemos de que el paciente quizás no tiene quemaduras, pero sí tiene compromiso nervioso, sí viene con olor a humo, nosotros tenemos que sospechar de que este paciente tiene algún grado de compromiso y tenemos que actuar porque si no lo hacemos, nuestro paciente también se va a complicar y va a fallecer. Y nuevamente, si tenemos una historia de los acontecimientos y nosotros nos apoyamos además con la evaluación del examen clínico que nos arroje más tecnología, nos va a ayudar mucho mejor a seguir con el manejo. Pero si ustedes tienen la sospecha, tienen que tratar. En cuanto al tratamiento, respecto a la vía aérea superior, nosotros tenemos que tratar de mantenerla permeable y vamos a tener que evaluar si va a ser posible tal vez eh, verse la necesidad de hacer una traqueotomía. Nosotros tenemos que ojalá poder administrar oxígeno y también mantener aseada la cavidad nasal y la cavidad oral. En cuanto a la vía aérea inferior, el objetivo se va a basar en tratar de eliminar las secreciones que se van a ir acumulando en el parénquima pulmonar y el objetivo acá va a ser poder realizar nebulizaciones, usar broncodilatadores y el uso de corticoides solamente se describe en el caso que los broncodilatadores no llegaran a hacer efecto. Nosotros tenemos que tener presente de que nuestro paciente va a tener una alta posibilidad de tener infecciones, entonces si nosotros lo inmunodeprimimos, vamos a dejar la puerta abierta a que él se complique muchísimo más, ¿ya? Entonces hay que usarlo con mucho juicio. En cuanto al parénquima pulmonar, el objetivo va a ser modular la cascada inflamatoria y vamos a tener diferentes herramientas, o sea, fármacos que nos va a ayudar a hacer este manejo. Y en el caso de los antibióticos, esto también nosotros tenemos que usarlo solamente cuando nosotros estemos seguros de que hay infección. Si no, si nosotros lo usamos de forma preventiva, vamos a quizás a causar una mayor resistencia bacteriana y nosotros sabemos de que con este paciente vamos a usar antibióticos eh, en alguna instancia, entonces nosotros tenemos que tratar de ocuparlo de la forma más juiciosa posible, ¿ya? Em, También, si nosotros vemos de que hay restricción de la caja torácica, nosotros podemos estar frente a la presentación de síndrome compartimental, que se va a producir producto de las escaras que van a comprimir el tórax, que no van a permitir que se distienda. Entonces nosotros tenemos que tener presente que se podría hacer una escaratomía precoz, ¿ya? Eh, lo cual va a aliviar al paciente. También, en cuanto al tratamiento por intoxicación con monóxido de carbono, nosotros vamos a tener que administrar oxígeno mínimo por 12 horas, idealmente para nuestros pacientes. También, en el caso de la intoxicación por cianuro, aparte del oxígeno, tenemos que usar vitamina B12, ya que va a actuar de alguna forma ocupando los receptores que va a ocupar el cianuro, entonces de alguna forma va a evitar de que el paciente se vuelva hipóxico, ¿ya? Em, y en cuanto a la fisioterapia de higiene bronquial, esto se describe en medicina humana, pero es algo que es muy realizable en nosotros como veterinarios, entonces esto sí va a ayudar a la higiene y a la desobstrucción del parénquima pulmonar, ¿ya? En cuanto al manejo del dolor, esta etapa también va a ser crucial porque, porque estos pacientes van a tener una mayor sensibilidad al dolor porque prácticamente va a tener gran parte de las terminales nerviosas afectadas. Y las quemaduras van a tener la capacidad de causar una alteración nerviosa tan grande que cualquier estímulo, por chiquito que sea, va a ser muy doloroso para estos pacientes. ¿Ya? El manejo inicial, tanto en el terreno como en el hospital, va a ser colocar nuevamente una vía venosa e iniciar la fluidoterapia. En pacientes con dolor moderado o severo, vamos a tener que hacer uso de opioides, también de la opción de lidocaína en infusión, y a medida que el paciente esté con una hidratación adecuada, utilizar AINES, ¿ya? También acá es muy importante saber de que nuestros pacientes tenemos que enfriarlo, pero esto solamente tiene que ser con agua a temperatura ambiente o sobre los 8 grados. ¿Por qué no se usa el agua fría o el hielo? Porque ellos van a causar de que se produzca una mayor isquemia en los tejidos, por lo tanto va a tender a que
a que las lesiones se profundicen más, ¿ya? Entonces por eso no se recomienda ni hielo ni agua fría. Y finalmente, tenemos que cubrir a los pacientes con sábanas o mantas, ya que esto de por sí va a reducir el dolor, ¿ya? También va a ser súper importante que nosotros tengamos que reconocer el tipo de dolor por quemadura que va a presentar el paciente, ya que cada uno de estos dolores nos va a ayudar a determinar el tratamiento específico. Se describe también que nosotros deberíamos usar una escala de evaluación del dolor, porque nuevamente nosotros, cada quemadura va a ser, su efecto va a ser individual respecto a otro paciente. Entonces nosotros tenemos que ir adaptando nuestro tratamiento a cada paciente y a cada intensidad de dolor. Y este dolor nosotros lo vamos a enfocar según dolor en reposo, dolor en procedimiento, dolor postoperatorio y dolor crónico. En cuanto al dolor en reposo, nosotros vamos a ver de que van a haber diferentes herramientas a utilizar, pero lo principal es saber de que el dolor en reposo va a ser aquel dolor que el paciente va a presentar de forma constante, que va a ser agudo, que va a ir bajando en el tiempo, eh, y que nosotros tenemos que ojalá tratarlo de mantenerlo lo más bajo posible. En cuanto al dolor por procedimiento, este va a ser aquellos que se produzcan por curaciones, por cambios de vendaje. Entonces, esto de por sí va a causar una reagudización del dolor ya existente en nuestro paciente. Entonces, en este caso, nosotros nuestro tratamiento tenemos que, de alguna forma, organizarlo de forma de que antes de realizar estos procedimientos, el paciente tenga una buena analgesia, el paciente sea evaluado, se determine si el paciente va a ser capaz de resistir esos cambios, y según eso nosotros determinar las estrategias a ocupar. Si el dolor fuera muy fuerte, hay que pensar en usar anestesia general. ¿Qué tenemos que tener presente en nuestros pacientes? Quemados. La anestesia va a ser quizás un poco más compleja porque nuestro paciente, bueno, además de que va a tener problemas con la hipovolemia y la hipoperfusión, nosotros también vamos a tener un paciente que va a estar en un estado hipermetabólico. Por lo tanto, este paciente va a tender em, a ay, disculpe, no me acuerdo la palabra, a procesar los medicamentos tal vez de una forma más rápida. Por lo tanto, quizás va a ser mucho más complejo el saber cuánta profundidad darle, qué drogas usar. Entonces, tiene que tener eso presente en estos pacientes, ¿ya? Bueno, en cuanto al dolor postoperatorio, este se describe que es el dolor más fuerte que puede presentar en este contexto el paciente y se va a asociar a cierre de heridas, a injertos de piel. Entonces nosotros ya sabemos de que esto sí o sí va a alterar aún más el paciente y por lo tanto evaluar su estatus cardiovascular va a ser fundamental. Y en todos estos tipos de dolor nosotros vamos a tener que tener presente siempre las dosis de rescate, ¿ya? Y, em, y finalmente vamos a hablar del dolor neuropático, que nosotros sí esperamos que nuestro paciente lo presente, porque ya sabemos de por sí de que va a haber un compromiso directo de las terminales nerviosas. Entonces sí está el daño a neuronal, por decirlo así. Eh, bueno, en cuanto al manejo nutricional, esto también va a ser un punto bien importante porque nuestro paciente, como va a estar con una alteración del metabolismo, este puede ser incluso un 200% sobre lo normal. Por lo tanto, nosotros tenemos que tender a atenuar la pérdida de peso. eh, También una buena alimentación va a ayudar a que las heridas puedan cicatrizar de mejor manera. De alguna forma se trata de nivelar un poco el hipermetabolismo y el catabolismo, haciéndolo quizás a que no se nos arranque tan alto, por decirlo así. A la vez también esto va a reducir la aparición de complicaciones y finalmente también va a cortar el periodo de hospitalización y reducir así la mortalidad de los pacientes. Em, bueno, vamos a tener nuevamente diferentes estrategias para ayudar a la alimentación y acá siempre va a ser fundamental saber de que vamos a tener algunos tipos de nutrientes que van a ser fundamentales para ayudar a la reparación de las lesiones. A nosotros acá en Chile también nos tocó ocuparlo y nosotros sí vimos de que nuestros pacientes soportaban mucho más o sea, su evolución era bastante favorable, sabiendo que, no estábamos, que estábamos en un hospital de campaña,
que quizás no teníamos acceso a tantos recursos, pero sí nos enfocamos en que hubiera un buen manejo nutricional, que hubieran vitaminas, que las cosas esenciales no faltaran, ¿ya? Y nos dio bastante buenos resultados, ¿ya? Y también se acortó el tiempo de hospitalización y nos pasó de que varios pacientes pudieron recuperarse de manera bastante sorprendente, teniendo presente de que la mayoría de los pacientes fallecen. Entonces, sí, un buen manejo de la alimentación va a hacer muchos cambios. En cuanto al manejo de otras alteraciones, nosotros en estos pacientes sí o sí tenemos que evaluar la parte ocular, porque cada vez que tengamos una lesión en cara es muy esperable de que sí se comprometa la visión, ¿ya? En cuanto a las quemaduras en párpados, nosotros tenemos que tener presente la presentación de síndrome compartimental orbital. Y, eh, y si nosotros no resolvemos esto, nosotros quizás no vamos a perder el ojo por una úlcera, pero sí la vamos a perder por el aumento de presión. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber reconocerlo para tomar las medidas adecuadas para tratar, ¿ya? Y también vamos a saber que este paciente va a presentar prurito durante su evaluación y tenemos que tratar de evitar de que se automutile y tocar las herramientas más adecuadas para que él pueda sobrellevar de mejor forma esta molestia. En cuanto al manejo de la herida, recién nosotros en esta etapa nos vamos a enfocar en el manejo de la herida como tal. Si nosotros tenemos todos los primeros aspectos eh, estabilizados en nuestro paciente va a vivir al punto que nos va a permitir hacer el manejo de las heridas. Si nosotros no cumplimos todo lo anterior, nuestro paciente va a fallecer, hagamos lo que hagamos, ¿ya? Aunque hagamos el mejor manejo de la herida, nuestro paciente lo vamos a perder, ¿ya? Eh, bueno, los objetivos acá va a ser que tenemos que garantizar un ambiente óptimo para la recuperación de la piel. Hay que evitar que se añadan más lesiones a los tejidos y evitar cualquier complicación secundaria. Y el abordaje tenemos que hacerlo tanto de la herida en sí como del paciente. ¿Ya? El manejo en el lugar del accidente va a ser de alguna forma más básico. Acá nosotros tenemos que preocuparnos solamente de tratar de disminuirles el dolor y dar analgesia, sacar cualquier indumentaria que pueda seguir manteniendo calor en la piel, tratar de enfriar a nuestro paciente y nosotros vamos a tratar de envolver las lesiones con sábanas o gasas limpias. Lo importante acá es tratar de ofrecerle algún tipo de cobertura. ¿Ya? También nosotros tenemos que curar a nuestros pacientes con mantas en todo su cuerpo, porque los pacientes quemados tienden a la hipotermia, ¿ya? Ellos durante toda su evolución van a tener la temperatura bajo lo normal y eso también va a hacer que gaste más energía, que pierda más calor, que haya mayor evaporación. Entonces, nosotros es importante hacer ese manejo. Y a la vez que también lo va a proteger de la contaminación, de insectos. Entonces, es una medida fundamental, ¿ya? Y tenemos que tener presente de que, aunque hayan pacientes que presenten baja superficie corporal afectada, si tiene alguna condición que, que sea relevante para su vida o tenga heridas en zonas especiales, estos pacientes tienen que ser derivados para un manejo especial. Una vez de que nuestro paciente llega al hospital, nosotros nuevamente tenemos que hacer el mismo manejo anterior para evaluar si hay algún cambio o no. eh, y aquí nosotros vamos a poder ver con mayor profundidad las lesiones del paciente, ¿ya? La diferencia aquí va a ser de que nosotros vamos a estar en un ambiente mucho más limpio y lo importante de que nuestros pacientes tienen que estar en un ambiente que sea limpio, cálido, con buena cama y sin corrientes de aire. ¿Por qué menciono esto? Porque los pacientes equinos se vuelven sensibles a cualquier estímulo y incluso una ráfaga de viento puede causar mucho dolor a estos pacientes. Entonces, si ellos están lo más cómodo posible, va a ayudar para su recuperación, para disminuir su estrés. Bueno, ¿cómo empezamos finalmente a tratar las heridas? De forma inicial, nosotros tenemos que depilar las lesiones y hacer un aseo que sea suave y solamente se eliminan los restos por arrastre. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen que tener presente de que a estos pacientes les duele todo. Entonces nosotros tenemos que ser eh, bastante suaves para no aumentar su dolor, ¿ya? Eh,
Las heridas no se tienen que frotar porque nuevamente vamos a aumentar la inflamación y el dolor y vamos a tener la capacidad de diseminar mayor cantidad de gente. Y no es la idea. Nosotros tenemos que recurrir a usar solución fisiológica o agua. En nuestro caso, nosotros tuvimos que usar solamente agua hervida fría, y agua de la llave, debido a que el suero lo teníamos tan limitado que nosotros lo destinamos solamente a la fluidoterapia, ¿ya? Y en este caso, claro, si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo con suero, se hace, pero si no, hay que priorizar eso, la fluidoterapia, ¿ya? Nosotros, gracias a Dios, tuvimos una buena respuesta con el uso de agua, no tuvimos mayores complicaciones, eh, sabiendo que siempre lo ideal va a ser ocupar suero, ¿ya? Acá se describe el uso de solución de clorexidina diluida y la cual después tiene que ser enjuagada de forma abundante y nuevamente solo por arrastre que salga la piel afectada. Y el paciente debe ser secado de forma suave, solamente por presión, ¿ya? Y aquí nosotros vamos a poder determinar la extensión, la profundidad y las zonas afectadas de nuestro paciente, ¿ya? En cuanto al manejo específico según grado de quemadura, en cuanto al manejo de quemaduras de primer grado, nuevamente nosotros hacemos el manejo inicial de lavado y secado, como se mencionó anteriormente, pero en estas lesiones nosotros vamos a poder ocupar soluciones que sean rehidratantes o regeneradoras. En este caso nosotros ocupamos igual la nitrofurazona y anduvo bastante bien. Entonces, también deseo que conozcan esa información. Acá, bueno, posteriormente no hay que ocupar mayor indumentaria porque se puede producir erosiones en la piel, aumentar nuevamente el dolor, y estos pacientes deben evitar la exposición al sol hasta que realmente ellos estén bien recuperados y de usar el protector solar. En cuanto a las quemaduras de segundo grado superficial, nuevamente el manejo de lavado y secado va a ser igual para todas las quemaduras, pero acá nosotros vamos a hacer quizás un desbridaje, ya sea quirúrgico o enzimático, quizás más invasivo. Y lo ideal en este tipo de quemadura es siempre poderlas dejarlas cubiertas. En este caso, si se tiene la capacidad de tener el acceso a algún apósito especial y luego cubrir eso con un apósito grueso de algodón más venda, eso sería lo ideal. En caso de que no se pudiera, porque los costos son efectivamente muy altos y se necesitaría mucha cantidad, uno puede recurrir a usar nuevamente nitrofurazona o si no se tiene, usar miel, colocar una gasa prensada que no se adhiera a la herida o gasas envases de petrolatum que son para quemaduras y luego de eso un apósito de algodón y vendas, ¿ya? Con ese apósito deberían andar bastante bien. Y bueno, si hay heridas que están infectadas, nosotros vamos a recurrir a la sulfadacina de plata. Y esta se debe monitorear porque al menos en humano tiene bastantes efectos secundarios, ¿ya? Si hay lesiones que son difíciles de realizar vendaje, nosotros tenemos que tratar de adaptar los vendajes a ellos. Por eso puse algunas fotos que eran bien particulares, ¿ya? Pero que ayudan muchísimo. Por si acaso estas fotos no son mías, yo las encontré en internet, pero están súper educativas, ¿ya? Eh, bueno, y en el caso de que no se pudiera hacer nada, ustedes le colocan sábanas limpias que se cambian diariamente y encima mantas, ¿ya? Ya con ese manejo ustedes van a ayudar bastante a nuestros pacientes, ¿ya? Y si ustedes ven de que las quemaduras van evolucionando de buena manera, los apósitos se pueden mantener por varios días y si no, hay que estarla cambiando de forma más frecuente en caso que estén contaminados. Y nuevamente, una vez de que nuestros pacientes recuperen, hay que protegerlos del sol. En el caso de las quemaduras de segundo grado profundo, los manejos van a ser similares a las del segundo grado superficial, pero la diferencia es que estas van a demorar mucho más tiempo en recuperar. Y también nosotros vamos a tener que estar evaluando en ellas si acaso se contaminaron, su infección, si es que se demora muchísimo más del tiempo esperado, ¿ya? Y nosotros nuevamente vamos a tener que revisar todo nuestro protocolo de curación para poder identificar dónde hubo el problema y hacer los cambios, ¿ya? En cuanto a las quemaduras de tercer grado, estas son mucho más complejas y nuevamente aquí el principal objetivo va a ser que nuestro paciente esté estable, ¿ya?
van a haber algunas de estas lesiones que, según su gravedad, van a requerir de que el paciente sea sometido a eutanasia, ¿ya? Eh, pero en el caso de que no se realice, nosotros vamos a hacer su manejo en cuanto nuevamente al lavado eh, y al secado, como se indicó anteriormente. Pero acá la diferencia va a ser en que vamos a tener la presentación de escaras. Acá la escara va a ser la piel que ustedes la van a sentir como cuero, realmente como cartón duro, que no le duele eh, y, y que es impresionante. Y acá el manejo nosotros lo vamos a enfocar según la cantidad de recursos que nosotros tengamos disponibles, ¿ya? En Equino se describe de que hay diferentes formas de hacer este manejo, y en este caso el manejo que se indica incluso en humanos va a ser la decisión precoz, idealmente con la colocación de apósitos e injertos tardíos, ya que esta, a pesar de que quizás va a ser más cara, va a causar una disminución en el tiempo de hospitalización y una cicatrización más veloz, pero es cara. Tal vez se podría hacer en heridas que sean más chiquitas, pero bueno, ahí va a depender de lo que tengamos nosotros disponible. Y posiblemente en animales menores sí se pueda hacer, ¿ya? Pero en caballos, bueno, por el tamaño va a ser más difícil. En cuanto a la técnica abierta, en este caso se describe que las escaras había que dejarla o sea, expuestas al medio ambiente, y solamente uno estaría aplicando las cremas antibióticas de forma varias veces al día, ¿ya? Y esperar de que esta lesión se suelte en algún momento y nosotros después de eso poder cubrirla. La técnica semiabierta, nosotros vamos a realizar la cubierta de esta escara, pero aquí se va a demorar un poquito más en separarse, pero también le va a doler menos al paciente, se va a contaminar menos y, y quizás va a permitir de que mejore de mejor forma. Y la técnica cerrada simplemente va a ser en que se va a sacar la escara y se va a cubrir la herida que va a quedar restante con un apósito. El problema de estas lesiones que van a generar retracciones y cicatrices, nosotros tenemos que evaluar precisamente si estas lesiones pueden presentar síndrome compartimental, porque efectivamente la piel va a perder su elasticidad, el paciente se va a estar edematizando, entonces va a haber compresión. Entonces va a ser muy, muy importante que ustedes evalúen eh, si los tejidos se están comprometiendo aún más, aparte de la quemadura, ¿ya? Y hay que monitorearlos constantemente para evaluar si él va en algún momento a necesitar eutanasia o no. En cuanto al manejo de las quemaduras de cuarto grado, son las más graves, ¿ya? Difíciles de tratar si las extensiones son amplias, pero se describe que aquellas que son pequeñas van a tener posibilidad de cicatrización. Muchas de ellas no van a sanar por sí solas, por lo tanto quizás van a requerir del uso de vendajes de apósitos especiales o de injertos, ¿ya? Y también acá va a determinar mucho la zona que sea afectada. Por ejemplo, si nosotros tenemos una quemadura de cuarto grado cerca de una articulación, nosotros ya sabemos que quizás por sufrimiento animal, por todo el compromiso, quizás ese paciente va a ser mejor dormirlo, hacerlo padecer aún más dolor eh, con este tipo de paciente, o sea, con este tipo de lesión, ¿ya? Eh, y nuevamente en este caso, lo ideal va a ser promover que el ambiente esté sano para que pueda ir sanando, ¿ya? Y acá, si se pueden hacer uso de coberturas térmicas o de injertos, sería lo ideal. La foto que yo mostré en la portada era de un paciente en Inglaterra que lo quemaron con ácido en todo el rostro. Y ese paciente, los doctores de la Universidad de Davis, que fue los reportajes que leí, ocuparon injertos de piel de tilapia, que es un pez que tiene las características de que su piel tiene mucho colágeno, y al menos en Brasil se ocupa medicina humana porque tiene menor costo y da bastante buenos resultados. Por lo tanto, en ese paciente él recuperó su rostro bastante bien, entonces es algo que ya nosotros tenemos que tener presente para empezar a usar con este tipo de pacientes, ¿ya? Y da bastante buenos resultados y tiene menor costo. Solamente que no pude lograr encontrar el estudio de por sí para poder compartirlo, pero es importante que sepan que está. En cuanto a las quemaduras en el rostro, nuevamente los manejos va a ser o sea, se tiene que aplicar según el tipo de quemadura. eh, Ay, disculpen, se me fue. Se tienen que hacer los manejos respecto al tipo de grado de quemadura que va a tener el paciente. De acá lo ideal siempre va a ser
tratar de mantenerlas cubiertas, ¿ya? Y también mantener limpia la zona oral después de cada comida. En cuanto a la zona de los genitales y perine, el manejo va a ser bastante similar, pero acá va a ser mucho más difícil poderlos mantener cubiertos. Por lo tanto, acá se describe que el manejo de estas zonas tiene que ser manteniendo la guía expuesta, pero lo más limpia posible, ¿ya? En cuanto al manejo de las complicaciones, nuevamente acá les menciono de que vamos a tener diferentes complicaciones que se van a ir presentando a lo largo del tiempo. Algunas de estas las extrapolé de medicina humana, porque igual siento que es importante tener el conocimiento de que pueden ocurrir estas cosas para que nosotros tengamos la sospecha y podamos hacer algo al respecto en lugar de no saber qué hacer, ¿ya? Por eso encuentro que es importante que sepamos que pueden haber muchas cosas. Nuevamente acá, el único manejo de las complicaciones que si nosotros sabemos bien la fisiopatología de las quemaduras, nosotros vamos a poder adelantarnos y evitar la aparición de muchas de ellas, ¿ya? Y también hacer el manejo adecuado a medida que se vayan presentando. Y sabemos nuevamente de que algunas de ellas van a requerir eutanasia. Por ejemplo, acá hubo un colega que gracias a Dios compartió su experiencia conmigo y él logró rescatar un potrillo, pero que el potrillo ya cuando alcanzó el año le empezaron a salir abscesos en su casco y al final él falleció de laminitis, o sea, se tuvo que dormir porque el paciente tuvo laminitis. Entonces, claro, puede pasar mucho tiempo, va ocurriendo y al final uno se da cuenta de que nuestros pacientes mueren por las complicaciones, no mueren por las quemaduras en sí. Y finalmente, vamos a tener la rehabilitación, ¿ya? El objetivo a corto plazo va a ser tratar de preservar el arco de movimiento y la capacidad funcional de ellos, y a largo plazo va a ser devolver la vía, o sea, devolver la capacidad del paciente para que pueda ser independiente, ¿ya? Las directrices principalmente, antes de seguir, esta en medicina humana está súper bien estudiado y los pacientes desde el primer día que ingresan se empiezan a evaluar cuál va a ser la terapia a seguir en cuanto a la rehabilitación. ¿Por qué? Porque los pacientes a medida que van evolucionando en su proceso de curación van presentando retracciones, pérdida de elasticidad. Entonces, durante su evolución, tienen que ir haciéndose movimientos, terapia, para evitar de que el paciente pierda la funcionalidad. Y es impresionante ver en humanos cómo pacientes que si no son tratados a tiempo quedan con los miembros recogidos y a veces no hay nada que hacer. Y tienen que ser sometidos a operaciones para tratar de dar una funcionalidad eh, lo más parecida a lo normal. Entonces se describe de que desde un comienzo estos pacientes tienen que pensarse en que tienen que tener algún tipo de rehabilitación, ¿ya? Y nuevamente las directrices principalmente van a ser evaluar de forma temprana al paciente para saber qué debería hacer yo según el área afectada. Una vez que las heridas también ya estén cicatrizadas, van a haber pacientes que van a tolerar el uso de presoterapia, también la realización de masajes, ya que todo esto nos va a ayudar a que la piel eh, resista las nuevas sensaciones, se acostumbra a tolerar cierto grado de dolor hasta que él ya pueda adaptarse, la piel se vuelve más elástica. También nosotros tenemos que diseñar ejercicios terapéuticos porque sabemos que los equinos van a ver algunas cosas que sí nos van a soportar y otras no. Por lo tanto, eso va a ser muy dependiente del carácter del paciente y de lo que nosotros podamos hacer con él. Y nuevamente poder agregar caminatas, cosa, cosa que también le va a ayudar a tener una mayor resistencia respiratoria y también le va a disminuir su estrés. Y fundamental acá va a ser finalmente trabajar con los dueños, porque estos son pacientes que van a estar mucho tiempo con manejo médico, ya sea hospitalizado o convaleciente, y acá la única forma de que estos pacientes salgan adelante es en un trabajo en equipo. Si ese trabajo incluye a los dueños, porque finalmente ellos van a tener que saber convivir con un paciente que va a tener algunas características especiales y manejos diferentes. Eh, pero también eso también va a garantizar si este paciente va a poder vivir o no, ¿ya? Y la última diapositiva. Bueno, les quiero comentar de este caso que es de un colega argentino, que yo durante mi investigación me impresionó bastante porque efectivamente esta yegüita, que es del centro ACMA,
estaba con el 90% de su cuerpo quemado y a mí me llamó la atención que con ese porcentaje, ese paciente debería haber estado fallecido y este paciente sobrevivió. Entonces acá yo lo que logré ver por redes sociales, por la información que logré capturar, el manejo que se hizo fue tan adecuado que este paciente logró sobrevivir. Y de alguna forma esto me dio mucha esperanza para saber de que lo que nosotros estamos haciendo está funcionando, que todos estos manejos sí se pueden hacer, sí nos puede dar una chance para nuestros pacientes. Sabemos de que muchos no van a sobrevivir, pero los que lo van a ser animalitos que finalmente van a estar agradecidos y nosotros vamos a aprender un montón. Por eso también es importante de que nosotros podamos seguir generando investigación, poder compartir información para finalmente ir mejorando nuestros protocolos y finalmente poder otorgar una buena atención a nuestros pacientes. Así que eso. Muchas gracias por su atención. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Daniela, me quedé a cargo de la reunión. ¿Me escuchan? Sí, sí, Bueno, antes que nada, agradecerte. Vamos a fijarnos porque creo que habían un par de preguntas de parte de Sol González que dice, para prevenir el dolor neuropático, ¿sería bueno comenzar en los modulores neuronales al comienzo del tratamiento? Es decir, en conjunto con opioides y luego continuar con su uso pensando en qué se puede usar por largos periodos. ¿Esto sí, podría prevenir el desarrollo de dolor crónico? sí. Mira, yo inicialmente me enfocaría primero en tener una buena analgesia multimodal. Porque si nosotros logramos a nuestro paciente poder reducir la intensidad del dolor, probablemente la posibilidad de tener un dolor crónico va a bajar mucho. Si aún así nosotros no lo logramos resolver, ahí sí o sí nosotros tenemos que trabajar sí o sí con el neuropático. Y acá lo único que nos va a permitir determinar cuándo ocuparlo va a ser durante el monitoreo de los pacientes, el uso de una escala del dolor que nos va a indicar de que nuestro paciente está cómodo o no. Entonces, yo eso es lo que le sugiero. Si nosotros empezamos de una, mire, en medicina humana se describe de que el tratamiento para el dolor tiene que ser súper agresivo desde el primer momento. O sea, nosotros ir primero aplicando todas las herramientas para disminuir el dolor e ir disminuyendo la escala a medida que el paciente va evolucionando. Si yo siento de que si entráramos al tiro con todas las herramientas, tal vez yo podría quizás no percibir por qué razón, por qué medicamento está funcionando. No sé si se entiende. Entonces, según el monitoreo que se vaya teniendo, ahí yo iría decidiendo en qué momento incorporarlo o no. ¿Ya? Pero sí o sí vamos a tener un dolor neuropático. Sí o sí. Bueno, espero que haya respondido las preguntas de Sol. Si no hay más preguntas, ya vamos por finalizada la reunión. Antes que nada, bueno, te volvemos a agradecer un montón por tu tiempo. Una hermosa charla, como te están poniendo todos en el chat. Muchas gracias. Les recuerdo, por favor, que se registren al link que pasó Adri para poder obtener después la certificación. Así Sí. que, Eh, bueno, disculpen lo, los perritos acá de fondo. lo último que quiero comentar antes de que se vaya. Em, a pesar de que acá yo hablé todo enfocado en caballos, es importante que sepan que la fisiopatología de estas alteraciones se pueden aplicar a otros pacientes. Si es que en esta charla hubieran, por ejemplo, colegas que se dedican a otras áreas, eh, pueden extrapolarlo. La fisiopatología y ustedes adaptarlos a las diferentes especies, ¿ya? Para que no se queden con la idea de que esto era solo caballo. No, la base podemos replicarla en otras especies, ¿ya? Eh, eso, para que piensen de que estos pueden ayudar no solo a caballo, a más especies. Bien, acá tengo otra pregunta de Rosana Luquet, que dice, lo que me gustaría saber, en qué caso, saber cuándo se decide realizar un lavado bronquioalveolar. En ese caso, al menos en medicina humana, eso se usa prácticamente para diagnosticar de alguna forma algún grado de contaminación bacteriana.
va a ser un manejo súper específico, entonces nosotros sabemos de que realizar ese tratamiento en nuestros pacientes tiene que estar sumamente justificado porque de partida nosotros sabemos de que inicialmente lo vamos a hacer en las primeras etapas, tenemos que ver si el paciente, nosotros tenemos la sospecha para saber tal vez de que no están respondiendo lo antibiótico, entonces ahí nosotros recién yo diría que ahí está la justificación adecuada para ocuparlo. Creo que no estaría bien llegarlo y hacerlo así como porque yo lo mencioné, hay que hacerlo, no, sino que según nuestra respuesta al tratamiento, al monitoreo y cómo evoluciona el paciente, nosotros debemos determinar si hacerlo o no, ¿ya? Y claro, ahí es para ver qué podemos encontrar, el tipo de fluido, la celularidad. Entonces, claro, es un manejo bastante específico que va a tener riesgo en este paciente, pero que debe realizarse, pero justificado, justificado. Perfecto, acá tenemos otra pregunta que dice que si pueden acceder a tu investigación para leerla. Sí, sí, yo, si quieren, bueno, ahí o se la mando a Adriana o me escriben a mi correo y yo se las comparto, porque créame que este es un resumen muy pequeño de casi 3 años de trabajo. Entonces, mucha información y yo al contrario, yo encantada de poder compartirlo porque el objetivo es poder ayudar. Yo me demoré 3 años y yo sé de que nuestros pacientes no van a tener 3 años para esperar por saber cómo atender. Entonces yo, al contrario, encantada de poder compartirlo y si ustedes lo quieren compartir, háganlo. El objetivo es que sigo pensando yo de que si nosotros más sabemos, más podemos ayudar. Y nuestros pacientes no pueden esperar. Perfecto, entonces. Quisiera compartir algo con respecto a la clorexidina, que se da muy diluida. Tengo entendido que cuando se pierde la barrera epidérmica y se exponen terminaciones nerviosas, la piel queda mucho más permeable, lo que permite que la clorexidina, que se tiene que usar solo a nivel superficial, penetre más profundamente y cause daño celular. La Sí, clorexidina en realidad lo que hace es afecta fibroblastos y queratinocitos y retrasa mucho, es citotóxica, retrasa mucho la cicatrización. Entonces, en ese caso tenía entendido con los caballos quemados de Chile que usaban suero fisiológico, miel y aloe vera en los casos severos, incluso cuando ya la barrera protectora de la piel se veía, o sea, cuando no teníamos esa barrera. Y lo que se usaba eran hidrogeles de colágeno, que se supone que la piel de tilapia, si está radiada con rayos gamma, que es la única forma de poder usarla, porque si no crea, o sea, al parecer junta más bacterias de lo que parece ser, está como en estudio, y no sé qué tan caro sería aplicarle los rayos gamma para poder usarla. Al aportar mucho colágeno tipo 1 sería excelente, pero bueno, ahí no sé. ¿Qué opinás del tema de la clorexidina? sí. La verdad es que todo lo que usted indica de la clorexidina sí es real. ¿Qué problema tenemos? Que, por ejemplo, que la otra opción que al menos nosotros teníamos acá era usar, por ejemplo, jabón de Iodopovidona. yodo. ¿Cómo? Iodopovidona. Exacto, pero se describe al menos en humanos de que se puede absorber mucho más el yodo que la clorexidina. En este Claro, caso, sí. sí, en este caso, claro, era pensando en hacer el menor mal posible, Claro, pero claro. también acá nosotros tenemos que pensar de que, mire, yo soy partidaria de usar la aloe vera, la miel, pero en un comienzo nosotros tenemos que tener presente de que tenemos que tratar de que el lecho de la herida esté lo más sana posible, o sea, que no haya infección, ¿ya? Claro. Eh, Sulfadiacina de que plata, sí, es sulfadiacina de buena, plata al 1% y nitrato de plata al 0,5, exacto, funciona probablemente mejor que la clorexidina y iodopovidona, al ser cla- irritantes. claro, solamente que acá, claro, nosotros era pensando en tratar de mantener, o sea, si nosotros logramos tener una herida sin infección, probablemente fuera a sanar más rápido. Y en ese momento nosotros tener la seguridad de que los antibióticos funcionaran, o sea, teniendo el lecho limpio, dar la mayor opción de que pudiera sanar. Claro, Obviamente, sabiendo los riesgos. O sea, nosotros sabemos de que si no hacíamos eso, iba a ser peor no hacer nada, pero nos tocó de que a medida que los pacientes iban sanando,
claro, nosotros íbamos quizás usando Matico, usando otras opciones y disminuyendo los lavados con clorexidina, pero en un comienzo lo usamos. Yo también revisé medicina humana y en medicina humana lo mismo, se usa jabón de clorexidina, pero claro, se va diluyendo y claro, ahí uno va viendo cómo va reaccionando cada herida, cada paciente. Y respecto en humanos también se describe el uso de mallas de plata, Sí, que hay algunos apósitos que van a tener potencial de ser, ayudar a la regeneración y ser antimicrobianos. Acá en Chile yo busqué los precios y claro, eran, por ejemplo, paños de 20 por 20 muy caros. Si fuera son una herida imposibles. chiquita, Claro, sí, sí, sí. pero Lo que tengo entendido es que al hacer un goteo de ketamina en dosis terapéuticas, eh, se le puede lavar y descostrar, lamentablemente es doloroso, pero en el paciente quemado es doloroso, porque debajo de esa costra es donde empieza la infección bacteriana, hasta que el tejido regenere y de esa forma usar aloe vera y miel cuesta más, o sea, no tanto económico, sino da mucho trabajo y aseguraba una muy buena evolución como el paciente este que tenía casi el 90% del cuerpo mm, quemado, si bien no le había afectado tanto las vías respiratorias, mm, pero, pero vi eso y vi que la descostración era también esencial para prevenir el tema de las bacterias. sí, la verdad es que es una respuesta compleja, porque, mire, yo mucha de esta parte yo me enfoqué en la parte del manejo de la herida en humanos, porque lo que encontré en equinos no era lo suficientemente bueno. En Claro, humanos, si nosotros, el manejo esencial, si se pudiera hacer, siempre va a ser poder hacer un desbridaje y poder efectivamente sacar todo el tejido necrótico mediante un aseo quirúrgico adecuado. Y luego de eso hacer, cubrir con apósitos especiales o injertos o cuidados de piel. El problema que tenemos nosotros los equinos es que ese manejo quizás no lo vamos a poder hacer o alguna zona muy pequeña, o si hay los colegas especialistas que pueden hacer eso. claro, Nosotros, al menos en mi medio, no conozco a nadie que haya hecho manejo con quemaduras de piel, pero es lo ideal. Sí, claro, ese caso que le mencioné de Inglaterra, que fueron doctoras de la Universidad de Davis, California, que lo hicieron. exacto. Eh, Hay un médico que se dedica a eso, que fue creo que Madigan, de la Universidad de Davis, que hizo también, estuvo mucho en el triage y en las formas. La AEP creo que da todo un tema de manejos, sí, pero era eso. La verdad que muy linda la charla, muy buena sí. Sí, pero me faltó terminar la idea. Se me fue la onda. Eh, Respecto al uso de la tilapia, sí, yo lo que logré averiguar fue de que en Brasil hay a una universidad bueno, un centro de una facultad de medicina, que ellos son los que están realizando los estudios con la tilapia y ellos lo usan en pacientes humanos. Y, y en humanos, el usar esa opción era mucho más barata con buenos resultados. Yo en algún claro. momento traté de contactarme con ellos, hace como 3 años atrás, pero no tuve mayor respuesta porque efectivamente yo quería saber si había algún estudio en animales, pero no Dicen tuve que, respuesta. dicen que es excelente por el agregado de colágeno tipo 1 que da. Dicen Exacto, que es muy buena y que el riesgo es por las bacterias, exacto. pero que se quedan pegados por días Sí, y que y el es resultado maravilloso. es maravilloso. Exacto. Entonces, quizás nosotros tenemos que tratar de acoplarnos a esas investigaciones para tener herramientas que al final no solo nos vaya para las quemaduras, sino que quizás para otro tipo de lesiones extensas en que necesitemos piel, que esté en los medios. Entonces, yo creo que todo esto da para mucha creación de información, mucha investigación. Sí, sí, exactamente. Sí, y tenemos que seguir trabajando en ello, porque nos va a servir a todos. Claro que sí. Bueno, muchas Sí, gracias. La verdad que no, excelente. y no, al contrario, yo muy agradecida porque todos estuvieran acá y al final vamos a hacer un uso muy bueno con esta información por nuestro animalito, que es la intención, poder ayudar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Un gusto. agradecerte por tu tiempo, Yasmín. Bueno, ya saben ellos que cualquier cosa te mandan un mail que aparece en la portada y Sí, cualquier cosa igual también Adri lo va a estar proveyendo.
Así que bueno, acá tenés muchas felicitaciones y saludos de todos Muchas los gracias. presentes. Y Un bueno, gusto, si no hay más preguntas o dudas, damos por finalizada esta estupenda clase. ¿Sí? La clase quedó grabada, seguro que Adri ya después les va a estar compartiendo el link. ¿Sí? Bueno, Ya. muchísimas gracias a todos Un por gusto. estar. Y bueno, estén atentos y regístrense, porfa, que ahí volví a compartir el link para registrar su asistencia.